Bueno, vamos a empezar el debate. De todas maneras, algo que me he olvidado de decir, que se está retransmitiendo por streaming. Desde la página de ACVIC hay acceso y si sabéis que a alguien le pueda interesar, pues que se ha estado retransmitiendo hoy y mañana seguirá. Bien, pues empezamos y para iniciar el debate, Verónica Toscano y Luis Serrano, de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, van a hacer una breve presentación del trabajo de investigación del Grupo de Acción Interdisciplinaria en Arte y Entorno, que servirá para, al final de su intervención, plantear unos interrogantes iniciales a partir de los cuales se iniciará la discusión. Bueno, la primera cosa es que estamos gratamente sorprendidos porque nos colocaron como bateadores emergentes de último momento, entonces veníamos solamente como asistentes y resultamos aquí sentados, entonces también, pues qué bueno. Y bueno, la primera cosa es que el grupo de investigación, los que estamos dentro, lo que tenemos en común es que tenemos un proyecto de investigación dentro del posgrado y la naturaleza de esos proyectos pues es diversa. Y para explicar un poco el trabajo pues muy corto que tenemos, porque el grupo tiene una formación muy breve, o sea, iniciamos este mismo año, todo ha sucedido muy rápido, entonces vamos a iniciar con una aproximación territorial, digamos. Entonces, la primera imagen que pusimos acá, pues lo que queremos decir con ella es que pues coincidimos en entendernos dentro de una sociedad red global, ¿no? Quizá coincidiendo con el concepto de Castells, que también, digamos, no manejamos del todo, lo estamos discutiendo y revisando. Pero con esta gráfica también lo que queremos pues evidenciar son los flujos, y lo que muestra esta imagen son flujos principalmente entre Norteamérica y Europa. Entonces eso nos habla de intercambios que de algún modo no son equilibrados, es decir, intercambios no equilibrados, no equitativos y no justos probablemente, ¿no? Y digamos, podemos decir que en general la sociedad en el estadio del capital actual, justo lo que la caracteriza son intercambios desiguales, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esto intentamos acercarnos a nuestro territorio, que es este. Nos aproximamos un poco más y esta es una vista de Google de la cuenca del Valle de México, de la Ciudad de México entera, no solamente de la capital, que es una pequeña parte de ahí. Nos acercamos un poquito más para ver. Y pues de esta aproximación territorial, pues cabe decir que nuestros proyectos tienen alguna relación con alguna parte del territorio, particularmente, ¿no? O con algún segmento, algún trayecto, o un barrio completo, en fin. Pero hay tres puntos que nos son comunes también, y son estos tres. Y digamos que el que está más arriba es el centro de la ciudad y es donde está el de la Academia de San Carlos, que es donde está el posgrado. El que está en el centro es el espacio de la ciudad universitaria. Abajo, en el sur, es el campus de la licenciatura de la ENAP, que está en Xochimilco, una zona lacustre también con una historia muy particular, ¿no? Y este es otro acercamiento, este es el acercamiento a la ciudad universitaria, que es un lugar, desde mi punto de vista, sumamente interesante, y algo muy peculiar que podríamos ver de manera igual, tanto en esta imagen, que se ve una zona un poco gris más clara y una zona un poco más oscura, representa prácticamente lo mismo que sucede en la ciudad completa. La zona de este lado es más oscura y la zona de aquel lado es más clara. Y eso físicamente lo que muestra es una ciudad con infraestructura
la parte más oscura la da la vegetación, la parte más clara la da la ausencia de vegetación, y esa parte no oscura pues muestra una ciudad construida sobre un terreno que era un lago, donde no había absolutamente nada, donde se generó un proceso de autoconstrucción y donde la gente se ha provisto de servicios paulatina o progresivamente a lo largo del tiempo, ¿no? Pues lo interesante acá es que de manera concreta se dan mecanismos de porosidad cotidianamente, es decir, gente que estudia en la universidad vive en estas zonas, ¿no? Particularmente en aquella, ¿no? En esta que es una de las zonas más caras y acomodadas de la ciudad, sino en aquella, ¿no? Y gente que tiene necesidad de proveerse de recursos, pues vende, por ejemplo, cosas dentro de la universidad, y se dan fenómenos interesantes como pues que alguien resulte leyendo un libro de filosofía mientras está vendiendo papas, ¿no? O en la Academia de San Carlos también sucede que el vigilante que pasa 12 horas en un mismo sitio, pues termina dibujando la victoria de Samotracia, ¿no? Entonces, bueno, más allá de eso, pues pasamos a los objetivos del grupo, que son los que enunciamos para intentar colocarnos dentro de la estructura institucional de la escuela, y pues son estos, ¿no? Los voy a leer, no alcanzo a ver bien, pero intentaré leerlos muy rápido. Y el objetivo general es desarrollar procesos de investigación-acción interdisciplinaria participativa en una comunidad emergente de conocimiento a través de 3 territorios eje, que son conocimiento, información y comunicación, para consolidar procesos académicos del área de arte y entorno de la ENAP-UNAM y su vinculación social. Y los específicos corresponden con esos 3 territorios que son conocimiento, información y comunicación. Entonces, el primero es generar y desarrollar distintos formatos pedagógicos al interior y exterior del grupo de investigación, aplicables de manera curricular y extracurricular tanto en la licenciatura como en el posgrado de la ENAP. El segundo es hacer un acopio de fuentes de investigación sobre arte y entorno, arte urbano y arte público, documentar procesos de trabajo y publicar periódicamente resultados de investigación, acción participativa del grupo. El tercero es realizar proyectos de divulgación, producción e intervención que den visibilidad al trabajo de investigación del área de arte y entorno y se vinculen con el ámbito social. Entonces, este esquema que están viendo es un esquema que también estamos discutiendo, y lo que muestra es un intento de poner en juego teoría y práctica empleando estos 3 territorios. Entonces, pues es una aproximación muy burda. Yo creo que habría muchas cosas que discutir o revisar en cuanto a la posición de cada uno de los conceptos, pero pues básicamente reflejan el trabajo que por el momento estamos haciendo. No sé si tú ahí tendrías algo que señalar de ese esquema. Pues bueno, podemos empezar a hablar del grupo. Okay. Bueno, voy a la siguiente. ¿sí? Bueno, nuestro grupo de investigación trata conceptualmente, pues abarca todo el nombre, ¿no? Es el grupo de investigación, acción interdisciplinaria sobre arte y entorno. Lo que sucede es que en nuestra facultad la línea de trabajo sobre la que investigamos en general se llama arte y entorno. Entonces, nosotros ajustándonos a una cuestión institucional en que pudieran caber los objetivos curriculares junto con nuestros intereses de investigación, es que lo compactamos en un concepto que es el que estamos trabajando en este grupo. El grupo lo dividimos sobre 3 ejes de acción e investigación, ¿no? Como que va y viene, investigamos actuando y accionamos investigando, ¿no? Por ejemplo, este tipo de esquemas, de gráficos que construimos para explicar todos nuestros procesos, pues los tomamos como parte de la obra, ¿no? Ya empezamos a trabajar, sí, de manera conceptual, primeramente, pero bueno, claro, a través de la práctica de cada uno de nosotros. Entonces,
como mencionaba Luis, trabajamos sobre 3 campos de acción, que es el de conocimiento, la información y comunicación. Cada uno de ellos tiene una labor hacia adentro del grupo y otra hacia afuera. Es decir, en el campo de conocimiento, por ejemplo, empezamos a trabajar un seminario permanente para discutir precisamente estos conceptos que estamos manejando y desarrollar los propios para ajustar nuestro discurso, porque si bien ahora tenemos una estructura académica y de investigación, la cuestión es que cada uno de nosotros tenemos un trabajo práctico, todos somos artistas, y entonces ahora que nos enfrentamos al campo de la investigación, pues hay que ir ajustando los intereses dentro de lo conceptual, tanto como en la producción. Y bueno, este es un ejemplo del campo de conocimiento. Hacia adentro, nosotros comenzamos a trabajar, digamos, toda la conceptualización a partir del principio de este año. Lo fuimos platicando y para cuando terminó curricularmente el semestre, que esto es mayo-junio, para julio hicimos nuestro primer campamento precisamente para hacer compactar el proyecto. Entonces, esto es una propuesta como de aula hacia afuera, ¿no? Donde trabajamos extramuros, ¿no? Extraescuela, y por ejemplo el campamento lo hicimos en casa de Luis, que es afuera de la ciudad, que son este par de fotos, y dentro de este mismo trabajo comenzamos ya a partir de agosto a hacer este seminario permanente y aprovechando elementos que ya tenemos de producción, que por ejemplo, que es esa como casita, de la tercera foto, que es un libro habitable. Entonces ahí empezamos a desarrollar el seminario, también dadas las condiciones físicas dentro del campus donde nosotros tenemos nuestra clase común, ¿no? Y bueno, si seguimos con la otra, el otro campo es el de información, que es donde vamos acumulando todos los archivos fotográficos, de audio y de video, con la idea de hacer un acopio visual y bueno, también como transformarlo en obra y archivo de todo el proyecto. En el campo de la información, pues es igualmente trabajo hacia adentro, que sería la documentación y el archivo, y para afuera, que sería la edición y publicación de este mismo material y de otros, junto con el asesoramiento de otros investigadores dentro de México, asimismo, por ejemplo, con gente de aquí de la UB, ¿no? Y nuestra primera publicación ahora pues es en el blog, ¿no? Que ya tiene algunos contenidos, tiene algunos gráficos que son los que estamos trabajando y bueno, ligas de los mismos documentos que estamos generando, ¿no? Y por último, sería el campo de comunicación, que es darle visibilidad a este trabajo, ¿no? Todo, todo está conceptualizado y tenemos una programación planeada de aquí a 3 años, y ahora lo que tenemos es toda la estructura básica y conceptual, y estamos empezando a hacer toda la práctica. De hecho, esto mismo es lo que empezamos a generar, ¿no? Venir acá, poder hablar de este proyecto y empezar a generar vínculos de relación, trabajos en red, que es uno de los objetivos primordiales que proponemos en el grupo. Entonces, este es el primer foro en el que podemos hablar del proyecto, digamos ya de manera oficial, pero afortunadamente han salido bien las cosas y ya nos han invitado a otra serie de foros en los que vamos a hablar justo de esta estructura conceptual y de investigación, ¿no? Y bueno, a la hora de hablar de la producción, podemos hablar del trabajo que nosotros mismos generamos como
a partir de nuestras investigaciones individuales, y que progresivamente las iremos incorporando las colaboraciones de nuestro mismo grupo y de la red de acción que estamos generando, ¿no? No sé. Pues me voy a regresar rápidamente al esquema primero. Creo que hay una cuestión que se ve ahí, que son los niveles de participación. Entonces, ha sido un reto y un problema resolver la forma en la que nos organizamos para trabajar, porque la vinculación que tenemos con la escuela es distinta. Es decir, tenemos en común que hemos sido estudiantes de la maestría, pero ahora yo soy profesor. Hay otros profesores con los que yo he tenido contacto, pero ellos no han tenido contacto. Entonces, compartimos unas cosas entre unos, entre otros, y pues ha sido un reto ver cómo nos organizamos como un grupo que se pretende también en una lógica de toma de decisiones colectiva, en donde intentamos decidir también llegando a consensos. Entonces esa estructura ese listado de formas de participación es lo que hemos resuelto hasta ahora, y luego las líneas que salen de los círculos son los proyectos que tenemos contemplados a esos 3 años. Entonces, en el territorio de conocimiento, lo que pretendemos es tener una sesión mensual del seminario permanente. En la siguiente área es diseñar nosotros, a partir de lo que trabajamos en nuestros proyectos de investigación, talleres intersemestrales para licenciatura. En la otra, bueno, ahí están, ¿no? Y otra cosa importante es que pues nos importa hacer comunidad y hacer red. Entonces entendemos de algún modo que nosotros mismos al generar esta experiencia nos estamos formando como una pequeña comunidad, y cada nuevo lazo que tenemos intentamos pues cuidar nuestros intercambios, y esto de algún modo también lo enlazamos con la idea de cultivar los intercambios, haciendo eco del planteamiento del cual abrevamos, que es hacer cultura o cultivo del conocimiento, cultura o cultivo de la información, y cultura y cultivo de la comunicación, que eso, según el planteamiento que hemos estado siguiendo de un grupo de investigadores del Lab Complex en la UNAM, pues plantea la generación de comunidades emergentes de conocimiento dentro y fuera de la universidad, ¿no? O al menos haciendo esos puentes donde nosotros nos entendemos como parte de la comunidad donde vivimos o con quienes nos relacionamos, y cómo formamos también comunidad dentro, cambiando nuestras relaciones de poder dentro de la escuela, del salón, en fin, ¿no? Y bueno, por último, estas son algunos de los primeros vínculos que hemos hecho dentro de la universidad. Entonces, no hemos generado aún nada con ellos, pero hemos tenido alguna plática o hemos imaginado o nos hemos tomado una cerveza y hemos platicado y soñado alguna cosa, y nos interesa seguir cultivando la relación con ellos. Sí, nada más en este sentido, por ejemplo, lo que se me hace valioso rescatar es que como es un planteamiento que tiene que ver con la disciplina, con la cuestión postdisciplinar, con la cuestión compleja, en los siguientes foros en los que vamos a hablar como que rayan no solamente en el campo del arte, sino en otros campos, ¿no? En un congreso de ciencias de la complejidad, en donde vamos a hablar de las estructuras que trabajamos, y otro de trabajos interdisciplinarios. Y esto cabe mencionar que no es en el campo del arte, sino uno es de ciencia dura y otro es de ciencias sociales, ¿no? Entonces, parece bastante interesante el poder intervenir y poder interactuar en otros campos y con otras disciplinas, ¿no? Y bueno, eso es todo. Bueno, sí, perdón. Con Jordi nos pidió que cerráramos intentando plantear algunas preguntas. Y por otro lado, otra cosa que nos parece
pues importante es que nosotros no presentamos un trabajo acabado. Yo creo que la experiencia, pues si acaso lo que muestra es justo eso, un ejercicio de estructura, pero nada más. Entonces, realmente el interés de estar en el foro es pues conocer la opinión de otras experiencias que ya llevan mucho más tiempo trabajando, probablemente con conceptos similares o parientes o qué sé yo. Entonces, de lo que hemos escuchado a lo largo del día, pues muy brevemente yo pues rescataría conceptos que nos llevaríamos para mostrar con el resto del grupo y discutirlos, como los que mostró María y todos los demás, de las pedagogías tóxicas, del edupunk, de la posuniversidad, el simulacro de la experiencia, el simulacro de la enseñanza-aprendizaje, la potencia de la experiencia narrativa, la investigación cualitativa, las pedagogías críticas y radicales, la práctica afectiva, la educación para la emancipación, que bueno, pues ya está ahí desde hace tiempo, cogestión, la red de aprendizaje, en fin. Y las preguntas, no sé si quieres me echo las que tengo acá. Bueno, las preguntas que yo tengo aquí, las digo rápidamente. Una es, por ejemplo, ¿cómo trabaja el concepto de comunidad emergente de conocimiento frente a la noción de comunidad de aprendizaje? Otra, ¿cuál es la correspondencia de estos planteamientos que agrupan estos conceptos que ya mencioné, más allá del aula y del ámbito académico? Es decir, cómo estos inciden concretamente en el territorio y en el proceso social, o cuál sería su eco concreto, qué implica en verdad el trabajo colaborativo, que fue una pregunta que ya se hizo en la mañana, y a partir de eso pues discutir esta cuestión de que el trabajo colaborativo implica abordar las relaciones de poder, de participación, de responsabilidad, o hablar de otra institucionalidad, o de la afectividad incluso, ¿no? Y pues bueno, entonces... Sí. Empezamos a partir de aquí. Empezamos el debate final intentando buscar alguna forma de síntesis a lo que ha ido saliendo y si queréis añadiros los que habéis participado durante el día. Muchas gracias, Luis y Verónica, y estaría bien quizás... ¿No? Estaría bien empezar por el tema de comunidad emergente, o el concepto de comunidad emergente, porque la mayor parte de los proyectos y de las intervenciones se han planteado desde una voluntad de enriquecer y habéis dicho, hacer crecer la cultura, o de cultivar la cultura, ¿no? Cultura, supongo que entendida como un todo orgánico, no en el sentido restrictivo de lo que sería cultura. Y enlazando con la propuesta de la edición de la UCAM de este año de hablar a partir del triángulo de arte, educación y territorio, quizás sería bueno saber si realmente este triángulo para vosotros es significativo o es algo que os ayuda a situar vuestro trabajo, y si es así, ¿en qué énfasis pondríais en cada uno de los ejes? Y empezáis libremente, como queráis. Sí. Arte, educación, territorio y cultura. Cultura. Yo ha habido un momento que he dicho que no me gusta la palabra aprender y todo.
Yo digo que estoy trabajando para culturalizar. Culturalizar en todos los sentidos del término. Culturalizar en el sentido de que estamos desarrollando unas sociedades muy poco cultas, con mucha información, pero muy poco cultas. El país de toda la vida era mucho más culto que la sociedad de ahora. Y esto lo he visto empezando a trabajar hace 20 años con los niños que iban con el abuelo por el campo, y su cultura era mucho más rica que los niños que llegan ahora a la escuela, que pueden saber muchas más cosas, pero que no saben interpretarlas ni saben trabajar con ellas. Y entonces no es una cultura en mayúsculas, sino una cultura de todas las bases. Y en vuestro caso, ¿tenéis una comunidad parecida a la de Sí, a ver, no sé, me parece interesante, o sea, el término que quizá hay más, con más dificultad, creo que se puede afrontar, ¿no?, es el de territorio, en el sentido de que, bueno, arte y educación, pues más o menos son dos términos que de por sí vinculamos de una forma relativamente fácil, ¿no? El de territorio, bueno, pues en principio resulta quizá un poco más difícil, ¿no? Y quizás sí que incidiría en ese aspecto, pero también en la medida en que los otros dos ayudan pues continuamente a repensar lo que es el territorio y a repensar la productividad de un territorio y a darse cuenta de que no hay una única forma de aprovechar un espacio, ¿no?, sino que el espacio genera a mayores de lo que muchas veces esperamos de él, ¿no? Entonces, en la medida en que abrimos esa expectativa, creo que es cuando el territorio empieza a decirnos cosas, ¿no? Pero vosotros tenéis un territorio bien definido, pero delimitáis con claridad, ¿no? Al menos en la presentación parecía... Sí, el territorio está delimitado, pero lo que no está delimitado es el uso ni la forma de aprovecharlo, la forma de explotarlo, la forma de hacerlo productivo. A eso me refiero, ¿no? Y que sí, hay una delimitación física, pero no... Claro, no de explotación, digamos, no de eficiencia, no de... Me parece que es lo interesante, ¿no? Como... Yo quería contestarla, sí, si puedo, porque no sé si voy a poder. No sé si se me oye. Con respecto a esto que acabas de decir, yo no estoy de acuerdo en que la cultura que tienen los niños o adquieren, que a lo mejor he entendido un poco a raíz de las nuevas tecnologías, sea menor que la que adquieren paseando con su abuelo en el campo. No saben utilizar. Bueno, no sé qué decirte, porque yo tengo una hija de 5 años que sabe utilizarla perfectamente. No saben utilizar la información. Yo creo que sí saben utilizarla. Bueno, simplemente el apunte que quería decir es que creo que precisamente la porosidad tiene que ver con usar todas, ¿no? Saber interpretar el campo cuando vas con tu abuelo y saber llegar a casa y ayudar a tu abuelo con el Google Map para buscar no sé qué, ¿no? Creo que la riqueza que tenemos ahora con respecto a la tecnología y otros saberes, lo que hay que hacer es hibridarla. Este era solamente un apunte que quería comentar. Y luego, de las 3 palabras que estamos comentando, yo quería comentar educación, a raíz también de lo que he dicho esta mañana, porque cuando yo me he referido a pedagogía, me he referido sobre todo a la pedagogía como una práctica académica y teórica, que es la que no se hibrida, ¿no? Cuando tú vas a una facultad de educación, ahí no hay ni antropología, ni hay historia, ni hay arte, solo hay como pedagogía y cerrada, mientras que la educación o el aprendizaje, que es lo que, por ejemplo, antes decía Belén, ¿no? Eso es una cosa que está cotidianamente en todas partes, ¿no? Y está hiperhibridada, ¿no? Entonces, a lo mejor yo no me he explicado bien y creo que habría que hablar de esa diferencia entre lo que es la pedagogía y el aprendizaje cotidiano, que son 2 cosas diferentes. Y entonces, trabajar sobre el concepto de educación, pedagogía y aprendizaje también como conceptos diferentes, que también están enlazados, pero que muchas veces se refieren a cosas, ¿no?, que son diferentes. ¿Y algo como artistas de repente, cómo se puede ver? A mí lo de artistas de repente me ha gustado mucho, precisamente porque nosotros hacemos muchos proyectos con adolescentes y también por esta visión del arte contemporáneo, pues en el fondo renovada, ¿no?, o del arte en sí, en la que el imaginario
del 19, que es artista genio, pues se rompe, ¿no? Y además se ironiza. Y esta es una práctica que los adolescentes yo creo que entrarían perfectamente al trapo en cuanto lo vieran, ¿no? Me parece perfecta. Es de los proyectos que más me ha gustado hoy. Tengo que decir que, por otro lado, el otro proyecto, el vuestro, bueno, le encuentro algunas cosas a las que podría discutir, ¿no? Por ejemplo, precisamente la falta del arte contemporáneo. Era una cosa que os quería preguntar, ¿no? Si hay alguna razón por la que las prácticas artísticas que elegís no son excesivamente contemporáneas desde mi punto de vista. Y también quería preguntaros por qué trabajáis con el binomio de los dos artistas, porque desde lo que yo he percibido ahonda un poco otra vez en la dependencia de la persona con discapacidad, ¿no? Porque la persona con discapacidad no puede trabajar sola, siempre tiene que estar dependiente de alguien. A ver, por un lado, lo de más a nivel de arte contemporáneo, los artistas profesionales con los que participan en el proyecto normalmente son personas que se acercan al proyecto, luego conjuntamente con la pareja deciden la técnica que utilizan. Es verdad que a lo mejor para las personas usuarias de los servicios es más fácil una técnica pictórica que no a lo mejor otra técnica que a veces no utilizan. Ese es un estereotipo con respecto a la educación artística. ¿Perdona? Que pensar que una técnica pictórica es más fácil que hacer un performance, que desde mi punto de vista es un estereotipo con respecto a la educación artística. Pero a lo mejor no lo he explicado. En el proyecto nosotros presentamos a la pareja y ellos deciden qué es lo que hacen. Luego, nosotros no damos nada por hecho, no influimos de ninguna forma. Intentamos solo facilitar el material que nos piden, el espacio que necesitan. ¿Sí? Aún así, a lo mejor aquí no se ha visto, pero también se hacen cosas de diseño gráfico, hay cosas que se ha hecho a nivel de videoarte, incluso hay alguna pareja en alguna inauguración que es a nivel de danza o de música. A lo mejor no se ha visto, pero no ponemos nosotros qué técnica hay que hacer, sino son la pareja lo que decide. Y la otra pregunta, perdona. ¿Qué parejas? ¿Qué mala dependencia? Vale. No, claro, el proyecto, o sea, las personas que participan en el proyecto como parejas artísticas, la persona usuaria, es muy posible que ella, si realmente le interesa el arte, hacemos talleres de arte y ellos solos, de manera independiente, hacen sus exposiciones. Se hace. No intentamos que haya una dependencia, sino que utilizamos la excusa de las parejas, primero porque el artista profesional a lo mejor conozca a una persona con problemas de salud mental que a lo mejor no conocía antes y de una forma distinta, más con la experiencia. Y por otra parte porque las personas que acuden a nuestro servicio muchas veces simplemente se relacionan con personas relacionadas con la salud mental, profesionales, familiares, usuarios. Luego, conocer a una persona que no se une con ellos porque tiene la misma enfermedad, sino porque tiene el mismo interés como puede ser el arte, para nosotros creemos que es algo positivo. Pero no porque creamos que no puede hacer algo, sino para que por una parte y por la otra puedan vivirlo. Yo no lo he explicado, pero a nivel de parejas artísticas siempre se pone mucho énfasis en que no hay uno y otro, no es una jerarquía. No hay un profesor y un alumno, sino los dos son artistas y lo presentamos como artistas los dos, y los dos son los únicos expertos de su obra. No hay uno que enseñe y otro que aprende, sino los dos viven una experiencia, simplemente. Es verdad que, como todas las relaciones, se aprenden. A lo mejor uno aprende una técnica artística y otro aprende pues, una forma de vivir, o como cualquier otra persona que se relaciona. No sé si he respondido más o menos lo que... Sí. Vale, a ver, Diego, no sé. Sí, yo quería... ¡Ostras! Bueno, en cuanto a la primera pregunta que has lanzado, ¿no? Arte, educación, territorio, opino lo mismo. Arte, educación, como que hay mucha vinculación, sobre todo si la entendemos, o a mí me gusta entender la educación como una práctica del arte de acción. Entonces, ya cuando la sitúas ahí, pues bueno, la vinculación es total, ¿no? Territorio, pues en mi contexto, evidentemente, como Centro Cultural de León, para mí territorio es comunidad.
es la ciudad en la que estoy, donde es un poco mi radio de acción. Entonces, esa es yo despliego un trabajo de educación y arte, ¿no? Entonces, bueno, un poco por el tema de los términos que nos planteabas. Y bueno, no me puedo callar con esta mini discusión que está habiendo ahí por ese ala, ¿no? Porque primero el tema, bueno, diálogo abierto, debate abierto, ¿de acuerdo? De acuerdo con que el proyecto que se ha presentado de Artistas por un Día, no, ese también voy a hablar ahora, pero primero voy Artistas de repente, sí, a mí también me ha resultado interesante, pero por otro lado me ha despertado ciertas dudas y ciertas contradicciones, ¿no? Porque habláis de desmontar estereotipos, pero luego acabáis con una exposición y unas visitas guiadas. En fin, no sé si se podría a lo mejor eso darle una vuelta, ¿no? Porque en el fondo estás poniendo en la mesa un poco lo mismo, ¿no? Un formato expositivo y un formato de transmisión, aunque sean visitas guiadas dadas por ellos, pero no deja de ser un poquito, pues bueno, lo que se supone que estáis desmontando o intentando contestar, ¿no? Me ha parecido. Y el proyecto de Parellas, ¿se dice Parellas? Ok. Bueno, pues una lanza, porque yo ahora que he trabajado antes con enfermedad mental, pero ahora estoy en un proyecto en concreto, intentando precisamente un proyecto que nace con una vocación que sirva de plataforma autónoma para ellos. Complicado, no, complicadísimo, vamos. O sea, es un trabajo que, eso sí que son trabajos de mucho tiempo, de muchas fases, pienso yo, ¿no? Estoy viéndolo también ahora. Ciertos colectivos es de verdad bastante difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece muy arriesgado lo que hacéis también, y arriesgado en el sentido de que es una apuesta, ¿no? Entonces, ya desde el momento que les ponéis en esta horizontalidad de roles, ya me parece un buen paso hacia adelante, desde luego, y os deseo muchísima suerte en el proyecto. Me ha gustado. Yo quería pues poner también en discusión eso que estamos hablando de que los proyectos educativos necesiten de un espacio expositivo, ¿no? Belén, tú antes has dicho como que a ti te dejaban las paredes cutres, ¿no? No, pero quiero decir que lo has hecho en relación a que tienes menos legitimidad el Departamento de Educación en un centro. ¿Realmente queremos eso? Es decir, ¿tenemos que conquistar el territorio expositivo para legitimarnos? No sé, eso lo planteo. No es necesario. Es verdad que ha habido como un proceso complejo, ¿no? De gente reivindicando como los procesos educativos dentro de las exposiciones, y yo creo que es un error, porque es un formato que no nos pertenece y que no nos tiene que pertenecer. Nosotros, yo creo que, es decir, esa legitimización por parte de hacer un proceso educativo que luego colgamos en una pared, no estoy de acuerdo con. Creo que hay otros métodos, ¿no? Que también usamos y que son mejores. Y otros espacios, ¿no? Es decir, que eso es como para, también estamos aquí, somos un departamento de educación y podemos hacer una exposición, pero ¿para qué? Si es justamente lo que criticamos, ¿no? El hecho de que no genera comunidad, que hay muchísimas veces que el espectador va, no se entera de nada y se va, no es un espacio de encuentro. Claro. Sí, también, pero bueno, también los comisarios sí que hay algunos que sí, pero estoy totalmente de acuerdo. Sobre todo estoy de acuerdo en trabajar conjuntamente con los comisarios, que eso también es como que son nuestros enemigos, y también hay muchísimo proceso de trabajo con los públicos, ¿no? Porque yo creo que podríamos dialogar mucho, ¿no? Simplemente para hacer esa reflexión. Vale. Yo quería comentar desde el punto de vista de artista. Como yo hice un proyecto en el barrio participativo, pero eso fue una respuesta para una exposición. Pues es una galería en un sitio, en antiguo supermercado, y sí, pero también lo que me pidieron fue una exposición dentro de la galería. Pues eso es una cuestión que si podemos salir desde galería, ya que sí, es un espacio innovativo, pero es un espacio que no cambia
para los habitantes, en real, es un nuevo espacio para los artistas contemporáneos que ellos ven también raros y no entienden muchísimos de ellos. Pues sin salir y hablar entre ellos y un poco que sí, que yo tenía que hacer al final una exposición dentro de galería. Decidí de hacer un poco en exterior y un poco interior, pero todo el proceso fue no fue dentro, sí. Pero hubieras hecho en otro sitio, sí, de poder escoger. ¿Y dónde? ¿Qué sería el lugar ideal para...? No, que yo pienso que es cómo podemos un proceso de arte, que es una cuestión, ya que si tenemos o no tenemos, que eso en mi caso lo más importante fue un proceso, y en el caso que hice como una residencia artística en Algalá con un mapa subjetivo, sí que hay página y podemos también hacer comentarios por ahí y todo eso, pero no fue un objetivo de ese proyecto. El objetivo fue un proceso que duraba algunos meses, que la gente se conocían, que sí que ellos hablaban. En el caso de mapa subjetivo fue que sí que es una Valadares, es un pequeña barrio rural y la gente se conocen, pero no, que fue raro que no hablaron sobre algunos temas de su barrio mismo, que durante ese proceso vimos juntos que ellos empezaron a hablar sobre mira, aquí esta casa, aquí bailamos, y volvieron un poco con que ese trabajo sobre identidad y sobre eso, que el proceso fue lo más importante. Y después, para presentar ese proyecto, no llegamos a nada fijo, ¿no? Que no tuvimos exposición, todo eso, que es un proceso, que fue como residencia y... Claro, pero cuando un proceso es un proceso, es decir, resulta difícil de manejar, ¿no? Ya, pero lo que quería decir que... Forma, ¿no? Ya, que se tiene que cerrar, pero lo que es importante que no tienes que, sabes, que artistas están preocupadas a la obra fija y final. Muchísimas veces que piensas que vas a mostrar en ese espacio, en galería y todo eso. Y creo que es de una parte de museos, de galerías, se tiene que cambiar un poco punto de vista sobre eso. Y que es... Que es duro para artistas, sí, y que tienes que hacer algo. Sí. Y esto que planteas en términos de arte, que es muy, muy frecuente, esta ansiedad o la necesidad de cerrar un proyecto, ¿se da también en el ámbito educativo? Es decir, ¿hay dificultad para poder trabajar con proyectos que no tengan una temporalidad prefijada, ¿no? O un final ya determinado, ¿no? O sea que educación, yo creo que lo que estás tocando es uno de los problemas claves. O sea, yo creo que una de las cosas que no se ha podido generar es un proyecto o a medio o a largo plazo sostenible. Y yo creo que, bueno, de los casos que estábamos viendo también de algunas intermitencias o algunos casos de cierre, ¿no? Lo que contaba Belén del Musat, pasa por ahí, ¿no? Porque no hay unas políticas culturales consensuadas, pensadas o no consensuadas, pero planificadas en términos de prever un medio o un largo plazo. Y yo creo que ese es el grave problema de las prácticas culturales, pero no solo educativas, yo creo que culturales del Estado español. O sea, no hay incluso en la época de bonanza, pues es que las políticas de base, de promoción, de investigación de los artistas del contexto estatal, pues es que han sido, si lo piensas, pues bastante decepcionantes. O sea que... ¿Por qué? Porque yo creo que hay una cantera de artistas poderosa en el Estado y creo que están muy desprotegidos. O sea, no
hablo de los artistas, pero se podría hablar de muchas otras cosas, o sea, de los educadores, es decir, son sectores que se han profesionalizado de una manera muy precaria, que viven en un estado de precariedad muy grande y bueno, creo que en ese sentido, si ha habido grandes inversiones de dinero, debería de notarse en unas políticas de base mucho más sólidas. Entonces ahora, sin embargo, el problema es que todos estamos temblando por si cierran un centro de arte o no lo cierran, o no hay dinero, o despiden a 10 personas en un departamento de arte. Pero bueno, no sé, creo que, que hay muchos niveles en la conversación, ¿no? Que podríamos... O sea, que... ¿Quién va? Yo al respecto creo que algo que nosotros observamos acá en España es pues el número de colectivos que trabajan en redes colaborativas, o al menos es lo que nos parece. Entonces creo que esta cuestión de la sostenibilidad de la que hablas pues pasa por ese trabajo de colaboración y de trabajo en red, creo yo, en términos estratégicos. Algo que a mí me parece, a partir de esos flujos e intercambios, es que las políticas que igual erosionan las condiciones de trabajo y que precarizan las condiciones también para la educación, operan estratégicamente. Y nosotros operamos, creo, en la mayor parte de las veces de manera táctica. Entonces resolvemos inmediatamente algún problema, conseguimos recursos de manera inmediata o nos asociamos también de manera inmediata, pero no trazamos o proyectamos de manera estratégica algo que permita sostener esas condiciones y irlas modificando. Yo simplemente quería decir con respecto al tiempo de la educación que otra de las cosas que tenemos que aceptar es que la educación es una práctica cultural inacabada, ¿no? El tema de que nada se termina, cuando la pedagogía tóxica, por llamarla de alguna forma, lo que está continuamente es compartimentándola temporalmente, ¿no? Pensamos que una clase en secundaria es de 50 minutos, que 50 minutos es tiempo. Y entonces, de la misma manera que funciona por disciplinas estancas que no se abren porosamente unas a otras, el tiempo también se utiliza para cerrar algo que por naturaleza es incerrable. Vuelvo un poquito y rápido para no tampoco perdernos mucho el tema de expositivo y así, que estoy de acuerdo con la historia esta que no, que al final los chavalas que participaron querían mostrar como guía turístico, guía de museo y tal, su propia exposición. Ahí nosotras no nos podemos meter en el sentido de, ya es la exposición es de ellos. Por otro lado, el tema de que se hiciera la exposición fue algo que se decidió un poco en el proceso, durante el taller, desde el propio centro y los chavales, porque nosotras siempre queríamos como hacer ¿no? La exposición es online, estarían los vídeos de los artistas de Repente Gijón, de Bilbao, bla, bla, bla. Pero luego lo de la exposición nos hizo como ilu, porque era como, ¿no? Ya, si veis los vídeos, cada vídeo es súper estereotipo, hola, soy artista y estoy loco, o sea, como cayendo en todos los estereotipos. No para, yo creo que el hecho de ser vídeos tan irónicos, creo que ya se rompen los clichés a través de esa ironía. Y la expo, las fotos que mostré eran como un poco sencillitas. Son todo pantallas, que aprovechamos las pantallas que tenían ahí en la propia galería. A nosotros nos daba igual si se proyectaban todos los vídeos en una, en tres, porque en realidad era lo de menos. Y cada pantalla que se puso, que se colgó, o sea, no era se colgó al estilo con esa luz de típico momento ilumino obra de arte con ese aura, con esa súper que no se puede tocar. Y cada pantalla tenía su marquito de cartón, rollo cartón piedra, ¿no? Un poco haciendo referencia a eso. No sé, después de hablarlo, la idea no era hacer esa exposición, pero creemos que, ¿no? Para seguir en esta idea de representación, de ironía, de jugar con los clichés,
parte de esa inauguración cuando todos los chavalas vinieron súper elegantes. O sea, entraba dentro de... Y luego lo hablamos, ¿no?, en la cena de, joder, ¿cómo habéis venido? No hace falta igual venir, pero si os hace ilu, pues hacerlo, ¿no? Pero como un poco, no sé si me explico, que era también parte de ese teatro, ¿no? O sea, de esa ficción para sacar un poco los clichés. Pero que es verdad que es como, ¿no?, o sea, la dinámica que fue luego, no, pues queremos hacerla nosotros mismos, enseñar esta exposición. Es como, igual hubiera sido, joder, estaría guay que crearais otro tipo de vínculos con vuestros colegas de clase, pero bueno. No, supongo que aquí la sospecha que quedaba es si no había reforzado el estereotipo, más que... ¿no? Reforzaba, pero el hecho de ver, es que, no sé, bueno, si veis los vídeos, el hecho de... es tan de mentira... Y no sé, o sea, ¿no?, es como que quedan de manera muy evidente los estereotipos. O sea, que en el vídeo se ve un poco, pero que es, ¿no?, el plan, pues el artista horror, soy súper yo, ¿no?, todas estas historias. No sé, creemos que el público en general o a la hora de explicar el proyecto, creemos que, ¿no?, que se trata de exponer... ¿no? Lo difícil es justamente luego romper con esas, ¿no?, mostrar como igual alguna estrategia, algún proyecto que muestre la otra parte, ¿no? Pero el hecho de mostrarlo de esta forma irónica y que un poco nuestra herramienta es muy desde el teatro, creemos que en cierta forma se muestra la parte contraria, ¿no? Como un poco este personaje que aparece en vuestra clase diciendo, bueno, pues aquí las clases son de 8 a 3, no sé cuánto, está, chimpún. El profesor estafador es un poco por ahí, ¿no? Luego la alternativa es más difícil de... Es mucho más fácil como criticar desde el estereotipo, desde lo que no me gusta, que de... Bueno, no sé. Bueno, és complicat explicar tot això. Però sí que hi ha una part que és... No se sent? No. Sí que va. Que és complicat tractar tot això perquè vull intervenir en moltes de les coses que s'han dit. I hi ha 3 paraules de les que partim que estan sent bombardejades. Art des de l'exterior i des de l'interior. Escola, o pedagogia, o educació, des de l'exterior bàsicament, tot i que dintre també hi havia molta porqueria. I territori, també. A mi em sembla que és molt complicat intentar que les 3 se separin, estiguin separades, i que d'una a l'altra hi hagi trasbasaments. A mi em sembla que és molt més efectiu que les 3 siguin una sola, perquè la mateixa compartimentació ja trenca la possibilitat de canvi en una o en altra. Concretant, la pedagogia ha creat un llenguatge inintel·ligible per a ningú que no sigui pedagog. L'art, i l'art contemporani específicament, ha creat uns llenguatges que, si els vegéssiu des de fora, entendríeu que s'entenen aquí, no fora d'aquí. Jo estic en un grup de pedagogia i fem el mateix, però en pedagogia. I el territori, bé, no diu crear el llenguatge, però s'està creant. Ahir, per exemple, el Priorat, que és la meva comarca, va passar a blindar-se dintre del territori per tal que no hi hagi intrusions de la industrialització, més o menys. Ja ho anireu llegint al diari. Els dos conceptes. Si no dinamitem bona part de l'estructura lingüística que porta a parlar de realitats a partir del cel, no anirem enlloc. Tampoc anar enlloc és cap objectiu. Però està molt bé el procés, però que el procés no sigui només un procés de paraules. És a dir, que el procés sigui també un procés que topi en la realitat. Perquè només quan les paraules que representen la realitat topen amb la realitat, les paraules
tenen sentit. Si no, són metafísica. I la metafísica està molt bé, però per fer metafísica, no per fer projectes. Això no és una crítica a tot, perquè aquesta tarda jo he vist projectes que toquen en la realitat. I toquen de formes diferents, però hi toquen. Però sí que sempre hi ha una expressió lingüística que tampoc no cal dinamitar-la totalment, però sí que cal explicar-la. Perquè si no, tot allò que es fa queda per autoconsum, que també està molt bé. Però l'autoconsum, dintre del món aquest que he explicat al matí, de la dictadura del capital absolut, l'autoconsum no existirà. Perquè no hi haurà diners per a centres d'art, igual que no hi ha diners per a escoles, perquè senzillament no importem. Per tant, estaria bé que ens infectéssim. És a dir, que ningú es quedi al seu lloc, sinó que tothom estigui a tot arreu. I no només en pedagogia i art, sinó en moltíssimes altres coses. No sé qui éreu, perquè em sembla que el vostre projecte que intentava barrejar-se amb tot. Completament d'acord. És la barreja, la infectació. No ser mai purs, però no purs en un aspecte, sinó en cap. Només a partir d'aquí anirem traient coses que ens puguin fer, no sé si avançar o no, però com a mínim ser una mica més feliços, més globals i més, no sé, infectats, seria la paraula. Si ahora podrían, si hay preguntas o intervenciones por parte vuestra. Merci. Hola, sí, se sent? Sí. Bueno, només una pregunta que no sé, me gustaría como si pudiera responder, que es como un poco la tesis de la jornada, entendía yo, no sé si hasta qué punto es acertado lo que he entendido como la tesis de la jornada, pero también pienso que es un punto en común que he visto en muchos de los proyectos, quizá más en los de la mañana que los de por la tarde, y que me ha parecido, Octavi, que también introducías, y no sé hasta qué punto lo has llegado como a desarrollar, es que quizá me he confundido porque era al principio del debate, me ha parecido que apelabas al concepto de cultura emergente, ¿podría ser? Sí, no ha sido Luis. Ah, vale, de acuerdo. Pues, no sé, de algún modo, con el título de mecanismos de porosidad, etcétera, parece como si hubiese siempre como una dualidad, ¿no?, entre lo que está instituido y lo que podría ser como una transformación que es o que contamina, como ibas diciendo, o que transforma o que de algún modo provoca algo en algo que está establecido, naturalizado, etc. En esa frontera, que no es nada fácil situarse, que puede conllevar, pues como indicabas ahora, al respecto del proyecto de Itziar, ¿no?, por ejemplo, de decir, bueno, pero eso podría reforzar más una caricatura que no puedes acabarla de transformar. Pues no sé, si podías contar un poco pues experiencias, y quizá yo entiendo que no son proyectos tampoco, digamos, que funcionen en su absoluto, es decir, es que es un proyecto puramente transformador, sino que realmente se sitúa en un espacio híbrido, complejo, y por lo tanto tendrá una de cal y una de arena, que se dice, ¿no? Es decir, habrá pues momentos de ceder, de algún modo pues acoplarse a lo que está naturalizado, instituido, y momentos que puedes pensar que quizá estás induciendo algo nuevo, o algo lo estás cambiando, lo estás alterando, lo estás infectando. No sé si desde un plano más empírico y no tan discursivo o tan descriptivo o narrativo, ya no sé cómo decirlo, es decir, por experiencia más, si podríais cada uno apelar a algún caso. Más que nada también como, a mí me parecería poner un poco las cosas en su lugar desde la praxis. Vaya. Sí. Una mica ambiciós, Oriol. Per l'hora que és, dic. No, sí, no sé si alguien quiere intervenir, pero parece claro que lo que pides ha aparecido en todos los proyectos. Hay una voluntad de una transformación en los grupos, comunidades o asamblajes o lo que quieras decir, ¿no? Pero casos... Muy en abstracto. ¿Quieres saber qué ha cambiado? Esta es la pregunta. Vale. ¿Cómo concretar
alguna... Bueno, yo creo que en todos los proyectos hay cosas que son muy concretas. Yo te voy a contestar con el de las lindes. Además, también aprovecho que varias personas lo han pedido, ¿no? Que creo que hemos dado como por hecho que se conocían muchas cosas del desarrollo del proyecto. Es una comunidad completamente pública, la de las lindes, por la que a lo mejor han pasado en estos 3 años, no sé, cientos de personas, quizá 300, 400 personas. Que estén vinculadas de una manera comprometida permanentemente, pues puede haber, no sé, 30, 40, aparte de los 5 miembros que coordinan y organizan los contenidos de los encuentros. Los encuentros son muy diversos y han generado una comunidad que nosotros hemos incidido en sus fracasos y que puede que ese incidir en los fracasos haya hecho entender el proyecto de una manera equívoca, pero eso es una realidad. Si es lo que estás preguntando, es que un montón de personas se vinculan a una preocupación por las prácticas culturales y la educación e intentan pensarla utilizando distintas estrategias. La discusión, el debate de textos relevantes de lo educativo, la talleres en torno a personas que utilizan metodologías que pueden modificar las prácticas. Es decir, que ahí también entiendo el territorio o entendemos el territorio no como un sitio local o como un sitio global, sino como un montón de personas que hacen en torno a una experiencia de comunidad. No sé si te he contestado, pero... Yo voy a seguir y voy a ir más concretamente, ¿vale? Hasta tocar esa experiencia. A mí las lindes, yo lo veo con un espacio de... Bueno, va a cambiar, ¿no? Pero era una vez al mes y vas conociendo a personas que trabajan en la educación desde otros contextos. Entonces, yo, por ejemplo, hago proyectos desde el museo, soy educadora en un museo, con, por ejemplo, institutos de todo Madrid, ¿vale? Entonces, siempre había tenido pues una visión del profesor como que parecía que íbamos a atacarles, pues bastante pasivo, tal. Pues en las lindes me encontré a 10 profesores que me mostraban su punto de vista. Entonces empezamos a hablar y a ver puntos comunes, ¿no? Y entonces yo me planteé mi proceso educativo desde otro punto de vista. No súper buenista, tengo bastante... Bueno, depende de la persona, ¿no? Pero ahí empecé como simplemente, ya sé que es una chorrada, pero el hablar con otra persona siempre ayuda, ¿no? Imagínate a 20 de contextos totalmente diferentes como educación primaria, ¿no? Los de primaria. Es que nunca nos hacéis caso, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa con primaria. Secundaria, es que los chavales no hay por dónde cogerlos. Pues vamos a ver qué se puede hacer con ellos, ¿no? Entonces, eso... No sé si es todavía abstracto. Por ejemplo, yo no había leído muchos textos de pedagogía crítica, ¿no? Bueno, no los había leído, ¿no? Era más, pues, yo no los había leído, es verdad, pues había leído más de arte, tal. Entonces, para empezar, muchos un tostón, ¿no? Luego te dan una pereza horrible. Entonces, el hecho de poder debatirlos, te dan un mes y debatirlos en conjuntos pues para mí me ha ayudado un montón. Cosas como eso, Bell Hooks, que siempre la nombro, pero es una tipa, profesora de literatura, que no tiene nada que ver con el arte, negra, pues que reivindica todo el trabajo con el cuerpo, todos los conflictos que ella tuvo en el aula, porque quería ser la profesora guay y dijo, no, hay veces que no tengo que ser la profesora guay, pues los conflictos que eso le resultaban, ¿no? Los conflictos con su cuerpo en el espacio, ¿no? Los conflictos desde el género y desde la raza, ¿no? Pues todo eso me ha ayudado a mí en el proceso y nunca hubiera dicho que un texto me iba a ayudar a eso, desde mi inconsciencia de hace unos años. Y eso, pues en el proceso de las lindes, eso es lo que me ha ayudado a mí. Sí. Bueno, yo quería hacer un par de preguntas al grupo de investigación interdisciplinaria, arte y entorno. Primero, agradecerles que nos hayan mostrado su estrategia a 3 años. Yo soy muy fan de los esquemas, pero ahí he visto un esquema de un mecanismo. Y entonces quería preguntarles a ver si ese esquema lo han construido a través de la experiencia de
de las comunicaciones y de la colaboración, si lo han testeado o si simplemente es una idea, una estructura que está pendiente de pasar por el test de la praxis y de hablar y de ponerse en contacto. Es todo al mismo tiempo. Si bien es un ejercicio conceptual, la construcción de un mapa, también está hecho a base de la experiencia que tenemos cada uno de intervención en comunidad y en algunos territorios. Entonces, nosotros trabajamos 8 personas y entre los 8 hemos construido este sistema gráfico con base en la experiencia que cada uno tiene en campo. Entonces, sí es un poco que está vertido de manera gráfica y es un poco de propuesta conceptual, también de manera como mapeo. Entonces, es una experiencia puesta en práctica, pero también es un proceso conceptual. No sé si quieres agregar algo. Y no sé si contesto, si responde a lo que preguntas. Sí, gracias. Y entonces, de test, ¿cuánto tiene? Sí, bueno, nosotros estamos trabajando. ¿Del 1 al 10? ¿Perdón? Algunos 10. No, tenemos trabajando, bueno, ahora es octubre, son 10 meses, cerca de 8 meses, conceptualizándolo. Ya en la práctica, de mayo a la fecha, hemos hecho un campamento interno en el que trabajamos el proyecto, el primer, digamos, protoproyecto. Eso lo hicimos en el verano, ya como experiencia de convivencia. Un campamento que fue pedagógico, ¿no? De extramuros. Eso fue en el verano, junio, julio. Y posteriormente acabamos de empezar el seminario permanente en el mes de agosto. Entonces, bueno, conceptualmente ya tenemos algunos meses y en la práctica también paulatinamente estamos avanzando a partir del verano, de junio. Muchas gracias. Al contrario. Bueno, una cosa más. Yo creo que algo importante es que ha habido una coincidencia entre el planteamiento del grupo a partir de los intereses personales, es decir, del encuentro que hemos tenido en clase y de nuestros propios proyectos, con una visión o una definición institucional que, pues quizás sorprendentemente, la ha facilitado. Entonces, eso también ha posibilitado que hayamos avanzado, creemos, hasta el momento un poco rápido. Yo retomando el hilo de aquel chico al final, es que creo que en el momento en que ya no hay verdades universales y tal, tampoco puede haber proyectos universales y veo que el denominador común de estos proyectos que se han presentado es más la voluntad de producir o aprendizaje o adquisición de conocimientos, lo que queráis, desde la experiencia directa, ¿no? Es en plan, trabajamos con sujetos y intentamos usar el arte, ¿no? Para crear este significado, ¿no? Y yo creo que esto es como es que es contemporáneo esto. Es como en el momento que somos sujetos, somos complejos, en un mundo complejo, no puedes esperar que tus tentativas sean perfectas, ¿no? Porque es como... Es todo, depende de tantas variables, ¿no? Que sí que veo que es como, bueno, tú pruebas esto, funciona en unos aspectos, pero obviamente tienes que aceptar la contradicción, el conflicto y todo, porque al fin y al cabo son muchas variables que encima luego cuando tú lo apliques en otro ámbito, otro territorio, lo que sea, los sujetos serán diferentes, la complejidad será diferente, por tanto, sí que es importante lo del tema de la evaluación, ¿no? Para detectar, bueno, que no ha salido bien, que se puede cambiar, que hace falta repensar, ¿no? Pero aún así yo creo que, bueno, todos estamos a la deriva, ¿no? Y quiero decir que hay cambio, porque si no, trobo molt lloable, muy loable, como la tasca que estáis intentando hacer, ¿no? Bueno, se ve que por ahí, ¿no? Va el tema y
y casi que recuperar esta experiencia directa casi que nos acerca más a tener sentido y como a coger conciencia del aquí y el ahora, ¿no? En plan, no sé. Yo antes quería decir una cosa que es muy breve, y es que se lo quería decir a Oriol, y es que, por ejemplo, en nuestro caso yo he logrado una cosa muy concreta, y es que cambien el mobiliario de la facultad. ¿No? El mobiliario de mi facultad era un mobiliario atado al suelo, súper ruidoso, que era antipedagógico completo, y gracias a esta experimentación hemos conseguido que quiten todo el mobiliario atado y que podamos mover el mobiliario en clase, ¿no? Entonces, ese es un caso muy concreto de uso del mobiliario. Queremos hacer un cambio y el cambio es este, ¿no? Por fin mi facultad ha entendido que en las aulas teóricas necesitamos un equipamiento parecido al de las aulas prácticas. Siempre se pueden rescatar cosas, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo quería explicaros un par de experiencias que he tenido. Aquí veo que está representado pues, personas que explican el arte o facilitan la llegada del arte a los usuarios. Voy. Sí. Bueno, yo voy a hablar desde la experiencia en un centro de documentación y que está especializado en arte contemporáneo. Dos experiencias que no sé si han sido muy exitosas, pero para las personas que han protagonizado estas experiencias me consta que sí que lo han sido. Y entonces, bueno, os lo paso por si alguien lo puede aprovechar como experiencia, ¿no? Y va del tema de la porosidad. En una hemos puesto en contacto diferentes públicos, porque aquí siempre estamos hablando, bueno, como alumnos, profesores, monitores, cada uno juega su papel, ¿no? Pero nos ponemos un poco en plan Revolución Francesa, ¿no? Tenemos que hablar de ciudadanos o de personas, tengan la edad que tengan y tengan el nivel cultural que tengan. Y entonces, bueno, se dio el caso de que había 3 colectivos que en el mismo momento estaban trabajando sobre un mismo tema. Y entonces en el centro de documentación se nos ocurrió que los pondríamos en contacto. Y entonces la gran experiencia fue que cada uno de ellos mostró lo que había trabajado, ¿no? Que era tan sencillo como en torno al árbol. Había chicos de primaria, había un bachillerato artístico y había un ciclo formativo de jardinería. Y entonces los tres colectivos se expresaron cada uno desde su experiencia y desde su creación y llevaron sus trabajos y los compartieron allí. Y entonces el centro de documentación hizo como de paraguas o acogió a toda esta experiencia y de allí lo único que os puedo decir que salió fue una gran energía. Bueno, yo creo que allí se desató una energía al poner en contacto a los chavales más pequeños con los que estaban haciendo bachillerato y con los que estaban haciendo un ciclo formativo de nivel superior. Todos estábamos hablando de árboles, incluso nosotros les mostramos videoarte y tal, donde aparecían también el tema del árbol. Y bueno, pienso que si esto que decía el Priorat, no sé cómo te dius. Jordi. El Jordi. Pues lo que decía Jordi, ¿no? De que, bueno, pues quizá sin palabras muy especializadas, pero sí que se puede llegar a experiencias concretas en otros ámbitos que no sean el museo o el aula. Hay otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, el centro de documentación, donde cualquier persona que entra es un ciudadano y que lleva su experiencia allí, ¿no? Y bueno, a mí me parece que esto es suficientemente poroso, ¿no? Porque hace circular la energía entre diferentes colectivos. Y lo que me gustó más es de que como los niños pues miraban a los mayores, que tampoco eran tan mayores, que solo tenían quizá 5 o 6 años más que ellos, pero ya habían crecido mucho, eran muy altos, y no sé cómo se los miraban, ¿no? Y cómo estaban aprendiendo en aquel momento, viendo los trabajos del bachillerato artístico, ¿no? Y cómo también me dijeron los mayores, los de ciclo formativo de nivel superior de la Escuela de Jardinería, cómo se habían dado cuenta en aquel intercambio que
que ellos sabían muchas cosas, pero habían ya tirado la toalla a aprender. Y que al ver el entusiasmo de los niños de primaria, se habían acordado de la ilusión que hace aprender, ¿no? Y de la experiencia positiva que es aprender. Y que esto les había marcado mucho. Bueno, esto es un ejemplo de cómo situaciones cotidianas en ambientes diferentes, que no sean el aula, el museo, pueden surgir estas cosas, ¿no? Y después, bueno, otra experiencia sería también con personas con malaltía mental, que hicimos un autorretrato en vídeo. Bueno, ahora no os lo explicaré todo, pero aquí la porosidad viene de que una vez realizados estos vídeos han pasado a formar parte de un itinerario sobre autorreferencia que va a utilizar quien quiera. En el centro de documentación van a encontrar este itinerario sobre autorreferencia, que junto con obras de Marina Abramovic pues habrá los vídeos que hicieron estas personas que hicieron su taller de autorretrato. O sea que pienso que, bueno, un poco optimistas podemos ser. La realidad va generando ella sola formas de intercambio y de porosidad. De las diferentes prácticas que han aparecido, y ahora comentabas esto de utilizar a Marina Abramovic como punto de inicio de algún proceso. Se ha hablado de uso de la ficción, se ha hablado de la ironía en relación a los estereotipos, de crear situaciones de encuentros que serían improbables si no fuera gracias a forzar una situación concreta. Pero también, creo que durante la mañana ha aparecido, y no se ha discutido, y sería bueno poder decir algunas cosas. Se ha hablado del cuando el participante acaba siendo un ayudante del artista, ¿no? Pero hay también un tema que creo que puede ser controvertido, que es esta utilización de modelos de arte ya reconocido, institucionalizado, como una forma de ejemplos a partir de los cuales se empieza a trabajar, ¿no? Y sería bueno decir alguna cosa sobre esto, ¿no? Que ha pasado sin comentario y lo encuentro bastante problemático, ¿no? Porque es una práctica habitual y empezar enseñando lo que ha hecho no sé quién, y después vamos a ver lo que hacemos, ¿no? Cuando ya estás marcando un territorio muy acotado y que no sé si puede funcionar o no. Pero es habitual, ¿no? Bueno, pero ahí podemos ir a delucir y diferenciar entre hacer copia y hacer mapa, ¿no? Yo creo que es más iniciar un rizoma que hacer una reproducción especular, ¿no? Desde luego en mi caso es así, es más fácil porque como son estudiantes de Bellas Artes, claro, otra cosa es cuando es otro contexto, ¿no? En otro contexto no tengo ejemplos para contarlo. Yo sé que lo trabajo en primaria, en infantil también, en infantil y primaria, però sempre vinculat al tema que estan treballant, als seus propis interessos. Si ells estan fent un procés d'investigació sobre segons quin tema i jo crec que hi ha algun artista que va en relació a això, doncs els hi mostro. I després apareixen. Normalment sempre apareixen. Fins i tot s'ha arribat a fer molt dins del món de l'art de dir, bueno, treballem el cos i treballem el cos a partir d'autorretrats dels artistes. I ens m'agrada com se veuen ells, com se veuen els altres, i llavors ells decidir que volen aplicar diferents tècniques d'aquelles, però ho decideixen ells, quines, i llavors veiem com ens podem adaptar. I el que ens donen la mirada de l'artista són punts de vista diferents. El que sí que no faig mai és ensenyant un, sinó ensenyar obres de diferents èpoques i diferents artistes, per donar aquestes mirades diferents. I és clar, és molt subjectiu. Realment soc jo la que aporto la peça a l'aula
sempre tens el dubte aquest, que dius, però bueno, al llarg dels anys, a la millor fins i tot la mateixa obra la pots veure des de dos punts de vista diferents, en diferents projectes. I veure que la lectura la fas depenent dels interessos propis d'aquell moment. Sempre fent una lectura així, de la peça no una peça tancada, sinó una peça viva que te l'apropies i que la llegeixes des del punt de vista que a tu t'interessa. Sí. Para que no nos pase lo que me pasó a mí la semana pasada en el madrileño Conde Duque, cuando estaba en la cuarta bienal de arte contemporáneo de Fundación 11, hablando con otros colegas sobre temas artísticos, vino la autoridad competente y soltó aquello de campana y se acabó, con lo cual ya sabéis qué puede pasar, ¿no? Entonces voy a utilizar el castellano para que haya más fluidez en la comunicación, que así es como se denomina esta lengua en este estado. Entonces, bueno, Mafalda comentó que para este mundo que me quiero bajar, pero realmente esto es una experiencia que, bueno, yo creo que si Mafalda supiera lo que realmente pasaría, yo soy arquitecto y sí que lo sé, entonces es una experiencia que realmente no la deseo. Entonces no voy a bajar de este mundo en el modo real, sino que voy a bajar en el mundo metafísico y voy a salir al exterior, voy a salir a la calle. Esta semana pasada estaba en un autobús en Barcelona y vi una escena que realmente, si esto hubiera pasado en el siglo XX, seguramente hubiera salido en los periódicos, ¿no? Había una mujer que estaba, una madre que estaba dando en el pleno autobús y había una normalidad aplastante o al menos esto aparentaba. O sea, todo el mundo guardó la calma en el autobús, ¿no? Cosa que realmente es una cosa de elogio. Y esta mañana, en el intermedio, ha sucedido una escena aquí en este edificio que luego se ha repetido, curiosamente, en el interludio de la tarde, ¿no? En el aseo estaban las chicas haciendo cola y en el aseo de chicas y el aseo de chicos, bueno, yo he ido y dije, qué suerte de ser chico, porque no tengo que pasar por el turno que están pasando ellas. Y cuando realmente en los aseos de chicos también hay espacios reservados donde podrían agilizar, que más a más estaban infraocupados y podían realmente optimizar la instalación, ¿no? Entonces, estamos hablando de mecanismos de porosidad y por qué realmente no ha habido una evolución en este caso, ¿no? Traslado la pregunta tanto a la numerosa mesa que casi público y también a alguien del público que se quiera apuntar al tema. Además, tenemos la ventaja de que en la mesa hay un antropólogo, con lo cual nos puede dar una visión también diferencial, ¿no? Yo, perdón, no te voy a contestar, ¿eh? Voy a contestar la de antes, si no te importa. Es que esta me va a costar mucho. No, es que me interesaba un poco el tema que se ha sacado antes, ¿no? De los proyectos que nacen de las exposiciones y demás. Y qué hacer, ¿no? Es que no recuerdo muy bien cómo era la formulación, pero en fin, sí, más o menos, ¿no? Yo quería decir que desde el departamento, bueno, desde el museo donde yo trabajo, esto es una parte más, o sea, hay proyectos que nacen de las exposiciones y hay muchos de ellos que no, ¿no? Pero por supuesto que por ejemplo, todo el programa para escolares, niños y demás, también por la naturaleza, ¿no?, de ese tipo de trabajo, cuando los talleres escolares suelen ser visitas más esporádicas, más cortas, pues siempre es mucho más cómodo sacar una unidad didáctica de la exposición que hay en curso que trabajar otro tipo de propuestas. Pero en el resto de proyectos, ¿no?, los proyectos con la comunidad, casi siempre es todo lo contrario. Casi siempre los proyectos salen de los propios intereses del grupo y de los propios, los temas y los contenidos que se quieren trabajar desde los grupos.
Pero lo que yo quiero poner un poco en la mesa y lo que me preocupa aún más de exposición artista públicos son los trabajos estos llamados relacionales o participativos de los artistas. Esto el año pasado tuvimos una exposición en el museo, en el laboratorio 987, en el que me tuve que enfrentar a dos proyectos bastante controvertidos y que pusieron un poco en jaque al propio departamento en cuanto, bueno, cómo afrontarlos, ¿no? Porque eran proyectos que se definían como participativos colaborativos. Uno era, supongo que conocéis a la artista Carolina Caicedo, que realmente tiene proyectos pues interesantes, ¿no? Pero una era Carolina Caicedo y otra era Carla Fernández, una diseñadora mexicana que a lo mejor conocéis. La verdad es que a mí las dos artistas me encantan, ¿no? Pero me encantan los proyectos que desarrollan y demás, pero en el momento en que tuvimos que trabajar como departamento, un poco instrumento de esa obra, ahí es donde surgieron muchas preguntas, ¿no? Se llama el departamento para buscar a los colectivos que participen en sus obras. Y aquí es donde sí que se activan preguntas y cuestiones que yo creo que hay que tener en cuenta, ¿no? La obra es del artista, pero, por ejemplo, en el tema de la carpa de Carla Fernández, que esta mañana había por ahí una fotografía de gente cosiendo y era de esa obra de Caminemos Juntos. Es una carpa que hacen personas de León, de la Escuela de Artes y Oficios, gente que estuvimos por ahí buscando que querían participar con la artista y demás, pero esto nos creó muchas dudas, nos generó mucha contradicción también, ¿no? Porque luego la carpa la firma Carolina Caicedo, evidentemente, en un proyecto, y la cobra Carolina Caicedo, ¿no? El proyecto lo hacemos todos, pero, en fin. En el caso de Carla también fue un trabajo. Carla nos propone, porque ella suele trabajar ahí, ella es diseñadora y en México sus maneras de trabajo suelen ser a partir de artesanas y artesanos indígenas sobre todo, ¿no? Entonces ella nos quería un poco trasladar ese modo de trabajo a la ciudad de León, quería que buscáramos pues un grupo de artesanas, se suponía que es un trabajo bastante feminizado, como todos sabemos. Lo que había en León, pues no había artesanía tradicional, porque tampoco íbamos a salir de la ciudad, pero bueno, sí que localizamos un grupo de mujeres gitanas que tenían mucho interés, porque ya tenían, pues tradición en los cursos de costura, en la asociación y demás, y pues parecía que podían ser el colectivo para trabajar en el proyecto de Carla, ¿no? Bien, el proyecto en realidad no fue mal, las mujeres estaban encantadas de poder colaborar con ese proyecto. Carla sí que propone, además, en la propia exposición poner una especie de tienda, que es lo que se puso, ¿no? Se hizo un diseño como de tienda de exposición, donde las mujeres iban a vender las camisetas que habían diseñado y que se habían currado durante 6 meses Carla estaba en la distancia, pero yo y Nadia, la compañera del DEAC en aquel momento, estábamos trabajando con las mujeres y estábamos un poco haciendo el trabajo como más dialógico con ellas para poder sacar esos eslóganes, en fin. Pero claro, durante estos 4 o 5 meses de trabajo con las mujeres gitanas, nosotras nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos a ver, que saquen eslóganes chulos para que pongan en las camisetas de Carla y que luego puedan vender bien en el mercado. Está guay, porque ellas las va a dar, evidentemente, de alguna forma, sí, ellas estaban encantadas porque les estás dando una técnica y una herramienta que les va a servir. Vale, esa parte está. Pero, por otro lado, todas esas conversaciones y todas estos encuentros con ellas también estaban llenos de estereotipos, ¿no? Que no teníamos tiempo para deconstruir estos estereotipos para nada. La exposición inauguraba, evidentemente, y lo importante eran las camisetas, la inauguración, y en fin, una serie de cuestiones, y el trabajo educativo que nosotras estábamos viendo que habría que realizar estaba no en segundo plano, sino es que ni se veía, ¿no? Desde otra esfera. Entonces, pues casi que me preocupa más este tipo de trabajos que ahora se están dando bastante, además. En México las mujeres indígenas venden su trabajo por 3 pesos sobre el piso. Y yo creo que el problema con estas prácticas de acercamiento con algún proceso social y el propio museo quizá se acercan a lo que dice Chantal Maillard en el libro Contra el arte y otras imposturas, cuando dice que la operación fundamental del arte contemporáneo es la descontextualización. Entonces, ese trabajo se da en el pueblo, en la comunidad, y que se lleva a la calle. En esa operación de llevarla al museo, pierde completamente pues como tanto su sentido en cuanto a que ese mismo bordado tiene una carga de significados y simbólica para la propia
comunidad quien la genera. Pero también, digamos, donde se me fue el hilo ahí, pero el hilo del bordado. Ok, la cuestión es que, pues en efecto, está fuera de lugar, ¿no? Y hay otro autor que tal vez conocen que se llama Peter Osborne, que señala híjole, olvidé el nombre del libro, pero el problema está también en el lugar, la significación del lugar, el sentido que tiene el lugar, ¿no? Y pues digamos que finalmente quien se lleva el crédito en ese trabajo no son las mujeres, sino es la artista, ¿no? Y pues, ahí hay un problema, porque no está incidiendo verdaderamente en el territorio, no hay un proceso, digamos, o un intercambio, pues quizá equitativo. No sé si resultaron bien pagadas las mujeres. Pues. No, ¿Cómo se sintieron ellas? También. Te contesto, no, porque muchas veces se sienten bien y los niños se lo pasan muy bien, pero la utilización está. Y entonces, por ejemplo, no, yo creo que si vamos, depende de cómo vayas. Si vas de procesos pedagógicos, si vas de generar comunidad, depende de lo que vayas. Si vas de paternalista y de que se lo pasen bien, muy bien, pero normalmente estos proyectos no van de esto. ¿Eh? A ver, es que es muy sutil. Es muy sutil la utilización y la utilización. Yo lo he sacado esta mañana como reflexión, porque creo que si la gente que estamos aquí estamos haciendo, hay mucha gente que estamos interviniendo en procesos pedagógicos y muchos artistas que estamos interviniendo en pedagogía y generamos conocimiento, también tenemos que plantearnos qué estamos haciendo. Creo que nos lo hemos de plantear. No podemos, ay mira, no lo sabía, no lo he pensado. Te respondo a ti en castellano para que me entiendas. Sí, ya lo sé. Con dos temas superlocales. Uno, el cuerpo. Esto es el cuerpo. No hay más historia, es el cuerpo. 1931, una pedagoga de mi pueblo, que se llama Marçà, 600 habitantes, en el Priorat, se llama Rosa Roig, tiene 21 años, 22, termina la carrera en la Normal de Barcelona y es la primera profesora de la Normal de Baleares. Llega a Palma, se instala, empieza sus clases de todo, porque hace prácticamente de todo, y es denunciada. Primero, porque es la primera mujer que escribe en la prensa de Mallorca en catalán. Bueno, es la primera mujer que escribe en la prensa de Mallorca. Aparte, es la primera que escribe en catalán. Segundo, porque hacía clases de arte y utilizaba unos grabados que había encontrado en Bélgica en un viaje de final de estudios para conocer pedagogías nuevas o, digamos, alternativas en aquel momento, que reproducían grabados griegos con gente o con estatuas más o menos desnudas. Y es denunciada, encerrada durante un día, al día siguiente sale y la cosa se normaliza. Es el cuerpo. Pero 31 hasta ahora la cosa ha evolucionado bastante, aunque no suficiente. En otro ámbito donde no hubiera el establishment, seguramente hubiéramos compartido baño, como hacemos algunos muchas veces cuando estamos en otros sitios, pero no importa demasiado. Segundo punto, y este es un poco teatrillo. Otro escultor de Marçà, Marçà Giné, que es un señor que también es teórico, era teórico. En mi pueblo hay de todo. Sí, no, hay muchas otras cosas. El señor que se llama el arte contemporáneo.
l'art contemporani. No voy a recitarlo todo porque es larguísimo, pero sí que voy a teatralizar la parte que él dedicaba a una parte de arte contemporáneo. Esta que estaba explicando tú ahora, que estaba generando este último debate. Más o menos así. Era un señor súper expresivo. Yo le voy a imitar, pero no soy como él. En medio de Barcelona, en medio de la Plaza Cataluña, un grupo de gente. De repente, un señor se desmaya. El grupo de gente se lo mira desde lejos. Tiene miedo, no se acerca. De repente, un peatón caminando, se lo mira desde lejos, se acerca, le toca la camisa, le toca